Muchas gracias por haber venido. Gracias también a Imagine Café. Sabéis que estamos en el Imagine Café, que hoy estamos en Visiones Creativas, que hoy hablaremos de la evolución. Yo le puse el título de la ondulada evolución del lettering, por aquello de que el lettering siempre tiene una cosa sinuosa, y el subtítulo de la caligrafía manual a la ilustración digital. Tenemos la gran suerte de tener aquí a dos maestros de la caligrafía, tipografía, lettering, cada uno en su trabajo. Por un lado, Ricardo Roselot, y por otro lado, Alex Truchut. Ahora os presentaré brevemente a los ponentes, a pesar de que creo que no hace falta presentarlos demasiado, porque ambos ya tienen, Alex, a pesar de su juventud, que eres más joven que yo. Yo tengo mucho pelo blanco ya, no tan joven. Tiene un currículum considerable, pero aún así, bueno, os recuerdo 4 cosas sobre su trabajo. Ricardo, él nació en Argentina, hace muchos años, no diremos cuántos, pero muchos. Ya lo diré yo. 36. Ya se me ve, ya se me ve. En el año 36. 36. Calígrafo y diseñador gráfico. Forma parte de esa generación que vino desde Argentina y que se instaló en Barcelona en los años 70 y que de hecho contribuyeron a la modernización de la propia ciudad, junto con Mario Eskenazi, Diego Repensi, Carlos Rolando, América Sánchez, Chávez. Norberto Chávez, que era el teórico de todos ellos, etc. Él es considerado uno de los grandes maestros de la caligrafía de finales del siglo XX. Roselot, desde bien pequeño, empezó a tener interés por la caligrafía y el dibujo. Él trabajó en varias agencias en Buenos Aires y en el año 62 hace el salto hacia Chicago, además en un momento muy interesante de Estados Unidos, de la historia de Estados Unidos, y está allí hasta el año 69, donde vivió gran parte de la efervescencia psicodélica de la época. Ahí trabaja con Ficho and Corley y, bueno, tiene un montones de encargos editoriales y de publicidad, desde publicaciones como Playboy, en fin. En el 75 hace otro giro, viniendo a Barcelona. Al principio colabora con el estudio de Carlos Rolando y también trabaja como director de arte para diversas agencias de publicidad, hasta que en el año 78 crea su propia agencia y desde entonces trabaja con grandes marcas de la industria catalana y española. Él, para los que no lo sepáis, que seguro que lo sepáis, es el creador de marcas como El Corte Inglés, Smoking, La Casera, Borges, etcétera, etcétera. También colabora en la época de las Olimpiadas, junto con Oscar Tusquets, en fin. Y tenemos ahí, he pedido que trajeran cada uno un libro que recogiera parte de su trabajo. Este libro, que se llama Calligraphy is Alive, es un libro que recoge una exposición, de hecho, que se hizo en Valencia hace unos años y que recoge gran parte o una buena parte del trabajo de Roselot. Por otro lado tenemos a Alex. Él nace un poco después, como 50 años, en Barcelona. Es, como a título familiar, nieto de Joan Truchut, que todo el mundo lo conoce como el creador del supertipo veloz, que curiosamente hoy, antes lo comentábamos antes de empezar, la gente de Type Republic publica, digamos, una nueva serie de variantes de la supertipo veloz, como en homenaje al centenario del nacimiento de su creador, que es el abuelo de Alex. Él, después de estudiar en La Massana y de hacer un periplo corto en Berlín... En Elisaba. En Elisaba, perdón, me he equivocado. También en me Elisaba, gusta La Massana, pero... está en un pequeño tiempo en Berlín, sí, vuelve aquí, trabaja con Turmis, con Basava, con algunos estudios, y finalmente, en el año 2013, decide dar el salto a Nueva York. A través del diseño y la ilustración y la práctica tipográfica, desarrollado de forma intuitiva, según él mismo, y su trabajo tiene un resultado visual muy expresivo. Para él la tipografía funciona a 2 niveles jerárquicos, ya luego lo comentaremos. Primero está la imagen de la palabra que vemos, la lectura es secundaria. Como diseñador dice que se enfoca en el potencial del lenguaje como medio visual. Y bueno, mezclando estilos y también partes de la cultura pop y
cogiendo un poco de aquí y de allí, ha creado un estilo propio que creo que es bastante reconocible. Ha trabajado para empresas como Nike o grupos como los Rolling Stones, en fin, Coca-Cola, Pepsi, The Guardian, The New York Times, en fin, el currículum es larguísimo. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente, apareciendo en exposiciones y publicaciones de todo el mundo, ha dado charlas. Ha sido honrado por el Art Directors Club, por el Type Directors Club, por Athletic Review, Cannes Lions, en fin. Y su monografía, que es aquí, la que está presente, que se llama More is More, publicada en el 2011, explora sus metodologías de trabajo y sus influencias. Bueno, esta es un poco la pequeña presentación de ellos dos. A mí, deciros que estoy encantado de estar aquí, porque su trabajo, tanto el de Ricardo como el de Alex, me parece muy interesante y es un placer poder conversar con vosotros. Esto no es un debate, en realidad la idea es conversar entre los tres sobre partes de vuestro trabajo y también sobre partes de eso que se le ha venido a llamar lettering y que tiene esa complejidad de estar a medio camino de muchas cosas, ¿no? De la caligrafía, del dibujo, de la ilustración, de la tipografía, de las marcas, en fin, de todo tipo de cosas vinculados siempre con la comunicación visual y gráfica. Y para empezar, quería hablaros de los inicios, de cómo empezasteis a interesaros por el lettering y cuándo decidisteis que sería el núcleo principal de vuestro trabajo profesional. Y al mismo tiempo, por esa diferencia de tiempo y de edad entre un ponente y el otro, preguntaros cómo era el panorama del diseño del lettering en ese momento, ¿no? En tu caso, Ricardo, en los años 50-60, más imagino que los 60, sí. Y en el caso de Alex, sobre los 2000, imagino que por ahí estaríamos. Así que cualquiera de los dos, si quiere empezar. Ricardo, por favor. Sí. Es que es un tema que siempre se va agregando, se va haciendo como una casita más grande cada vez. La historia de mi comienzo, porque al pasar el tiempo uno va agregando cosas y va comprendiendo mejor lo que se hizo cuando uno ni le daba importancia, ¿no? Uno al final lo que hacía era trabajar y en lo que le gustaba. Que a mí siempre, por una casualidad o cosa del destino, yo era el niño raro que no dibujaba caballos ni casas, sino que dibujaba letras, que eso no podía hacer. Y mi abuelo había dicho a mi madre, a este niño hay que mandarlo a estudiar en la Escuela de Bellas Artes porque tiene manos para hacer cosas con las manos, hace cosas que no sabemos qué son todavía. Pero claro, yo sin saber leer ni escribir ya escribía letras, porque las copiaba de los almanaques, de los periódicos, las cabeceras. Nosotros vivíamos mi padre era contratista de una empresa inglesa en la selva del Chaco, en el norte de Argentina. Plena selva, al decir selva quiero decir tal como Brasil o la selva de verdad, ¿no? Y ahí tenían un árbol muy particular que producía ácido tánico que servía para curtir cuero y nada mejor que en Argentina curtir cuero era muy necesario porque había muchas vacas. Entonces mi padre trabajaba en eso. Y yo de niño siempre andaba dibujando las letras que veía con un palo en la tierra, porque tierra había muchas, muy campos inmensos. Y yo siempre estaba dibujando y le preguntaba a la gente qué es lo que decía y me decía que no decía nada. Y yo me frustraba mucho y decía, pues algo tiene que decir. Y había un tren que llegaba hasta mi casa, porque claro, era la cabeza de la empresa. En ese lugar llegaba el tren, una máquina locomotora con sus vagones que agregaban los árboles estos, se los llevaban a las fábricas de tanino. Y ese tren tenía unos carteles de bronce muy bonitos, muy típicos de los trenes ingleses, ¿no? Ovalados con todo. De ahí me viene el uso del óvalo, que siempre lo sigo usando. Eso es una forma que a mí me gusta mucho, ¿no? Que comprende esa amplitud, no sé, me sirve perfectamente para decir lo que quiero dentro de él. Y ahí en ese tren venían las letras de bronce muy grandes, tipo egipcias con patas gordas y qué sé yo, y yo esas las dibujaba. También los almanaques estos que venían en tacos, que eran números generalmente tipo egipcio, ¿no? Con las letras muy gordas. Y ahí fui haciendo prácticas y dibujaba. Luego cuando ya aprendí a escribir,
además de dibujar letras, pues se me dio por el cómic y copiaba todos los cómics de la época con plumín y con pincel y aprendí a usar la mano y la tinta, ¿no? Y de a poco fui haciendo mi currículum como amante del arte, de la letra hasta que en mi pueblo aparecieron, o yo los vi por primera vez, personajes que pintaban las vidrieras de los negocios con dorado a la hoja y con todas las maravillas que había en esa época. Pues yo siempre estaba al lado de algunos de ellos mirando lo que hacían. Y decía, esto sería para mí lo máximo que yo llegaré a hacer algún día. Decía, pero mi padre decía, pero eso no da dinero, ¿cómo te va a meter a hacer? Los artistas se mueren de hambre, tú tienes que estudiar comercio y trabajar con nosotros en la industria. Y yo dije, no, yo no. Hasta que llegó de 15 años le dije, papá, yo no quiero trabajar más, no quiero estudiar más de comercio, o sea, no quiero ser contable, quiero ser artista o voy a trabajar en lo mío, lo que me gusta, arquitecto, si llego a estudiar o dibujante. Pero no sabía qué dibujar qué, porque en esa época el diseño gráfico no existía. Había gente que te dibujaban lo que sea, tanto sea una letra como lo que sea, un edificio o una marca, pero no había realmente en mi pueblo, una ciudad importante, no era muy grande, pero lo importante no había mayormente lo que se pueda llamar una agencia de publicidad ni nada. Entonces yo fui haciendo por mi propia cuenta cosas y me fue formando una pequeña carpetita de mis cosas. Y después de hacer la mili, ya a los 20 años, que yo todo ese tiempo había trabajado ya haciendo cosas de diseñador, de pequeños trabajitos. Perdón, nos situamos, ¿eh? Tenías 20 años, estamos hablando del año 56, 57, 56, por ahí. 56. Uh-huh. Entonces fui a la mili y ahí me metieron en el cuartel, en la parte de ingeniero. Yo hice la conscripción en un lugar de zapadores, pontoneros, y había que hacer muchos planos, entonces me pasé haciendo eso. Y cuando terminé me dijo, bueno, mi vida se terminó en el Chaco, donde yo vivía. Había trabajado en una emisora de radio, que me pasé más haciendo carteles que otra cosa. Y decidí irme a Buenos Aires a buscarme la vida con mi carpeta que me había formado yo por mi propia cuenta. Y buscando trabajo conseguí en un estudio, yo tenía 20 y pico, 21 años, 22, y empecé a trabajar ahí con un gran personaje que había, que era presidente del Club de Directores de Arte, me enseñó todo lo que sabía hacer y me dice, vos lo que tenés que hacer es dibujar letras, se te da bien, entonces te sentás ahí y me dibujas todo este alfabeto que hay acá, los completas. Él compraba revistas extranjeras y le faltaban letras y yo tenía que hacer las que faltaban al tamaño, entonces formaba alfabetos y con eso montaba titulares. Y ahí, bueno, ahí ya empecé a hacer muchas más cosas y aprendí el oficio realmente y a los pocos años me fui a Estados Unidos, otra vez a empezar a buscar trabajo y conseguí en un estudio donde estuve todo el tiempo que estuve en Chicago, con los mejores calígrafos que hay en Chicago. Había 3 calígrafos muy buenos que tenían un estudio, que tenían servicios a agencias y editoriales. Y ahí trabajaba, en unos clientes era Playboy y otras agencias como Walter Thompson, Young & Rubicam. Y bueno, yo trabajé mucho siempre soy una persona muy ocupada en el sentido de que no desperdiciaba el tiempo, me gustaba trabajar, si había que hacer trabajo prefería estar haciéndolo. Y así llegó llegó el convencimiento de que yo ya sabía hacer esto, que ya tenía. Entonces ya había aprendido caligrafía, en Chicago había aprendido a dominar la cancilleresca, la letra más, la base de todo. Y volví a Buenos Aires, estuve 7 años, me monté otra vez en otra agencia, formé mi estudio, hice mi infinidad de marcas, trabajé muchísimo y después del 75 decidimos venirnos a Barcelona y aquí estamos. Lo que te decía un poco, el panorama del lettering en aquel momento, ¿cómo era? Porque tú hablas de publicidad y de editorial al mismo tiempo, Pero ¿no? es que lo otro prácticamente no existía, el hecho de que hay tanta cosa como ahora. Por ejemplo, en esa época recién empezaban a hacer algunos fanzines, revistas así como la revista Pelo, por ejemplo, en Buenos Aires, que yo colaboraba, que era una revista de rock and roll, y ahí hacíamos pequeños intentos
de hacer lo que hacían en Estados Unidos, jugar con las letras, hacer imágenes que dieran un poco más de lo que era la lectura, ¿no? Que dieran con el contexto de lo que se trataba de decir. Y yo tenía bastante suerte en eso porque me salían fenomenal y como yo sabía dibujar muy bien las letras, es una cosa que siempre he tenido como muy a mi favor, de que las letras las hacía impolutas y perfectamente no había dudas de lo que estaba haciendo. Me salían fenomenales y entonces he tenido mucho éxito. He dibujado muchísimas tapas de discos, me asocié con gente muy conocida de allá y hacíamos el diseño editorial y el diseño musical y hacíamos cubiertas de discos. Hay una cubierta que todavía existe en Buenos Aires, que es el Les Luthiers, los famosos músicos, que la primera tapa de cubierta de long play que se hizo, la hice yo dibujada y todavía la siguen usando. O sea, eso es un orgullo que todavía no ha cambiado. O sea, muchos productos, como por ejemplo aquí en Barcelona, he hecho he trabajado más de 25 años para tabacaleras, diseñador exclusivo. O sea, todos los tabacos que hay, porque trabajé también en Estados Unidos y en Buenos Aires con tabacos, hice todos los paquetes de tabaco que hay de puros y ya lo han cambiado. Bueno, ya llega un momento que los envases desaparecen o la empresa se vende o qué sé yo qué y ya no tienes nada más el recuerdo en las diapositivas que pudiste haber sacado. O sea, no. Y si saltamos a los 2000, tú, a diferencia de Ricardo, no eres tan autodidacta. Tú estuviste en la Escuela Elisava, correcto, estudiando diseño gráfico, pero llega un momento en el que tú decides que ese va a ser el núcleo duro de tu trabajo, ¿no? El lettering. Sí, a ver, yo pienso que había como mucha atracción en la época en la que yo estaba estudiando por cosas que no se nos había enseñado. Sí que nos habían enseñado un poco de caligrafía, nos habían enseñado pues tipografía, pero lo que era el lettering, que es esa parte que es... O sea, se podría decir, ¿no?, que la caligrafía es escribir, la tipografía es crear un sistema en el que todas las piezas es como se forman conjuntamente, y el lettering es crear no un sistema, sino dibujar letras, pero no escribirlas, las puedes editar y entonces creas como una especie de logotipo fantástico, algo muy mimado, muy editado. Y esto, no teníamos clase de esto en Elisava. Entonces, cuando te guiabas mucho por lo que decía igual Ricardo, ¿no? Veías cosas y las copiabas, ¿no? Y yo, por ejemplo, tenía héroes anónimos como Ricardo, que yo veía cosas, Corte Inglés o veía Smoking, digo, bueno, ¿y esto cómo lo hago, no? Entonces, había como unas ganas de entenderlo, pero no había cursos online, obviamente, no había tampoco... Sí que había libros, pero yo nunca he sido mucho de leer, he sido una persona más de mirar, y entonces iba haciendo mis propios errores. Entonces, yo creo que había mucho de... Lo bueno que tiene no tener conocimiento es que no estás limitado por lo correcto, ¿no? Entonces, cometes muchos errores y de allí también surgen historias, que creo que para mí fue lo que a mí me ayudó más a ir aprendiendo de mis propias normas. Pero en todo caso, sí, yo pienso que el panorama era que no había escuela de lettering. O sea, se juntaba ese momento en el que los ordenadores habían entrado muy fuerte y todo el mundo estaba empezando a desarrollar ya un control más amplio del ordenador, con lo cual los diseñadores empezaban a ilustrar. Y entonces el ADN del diseñador es la letra. Entonces la ilustración empezaba a ser como algo que se estaba empezando a apropiar de forma digital. Entonces era como una cosa, los factores estaban ya muy encaminados para ocurriera, ¿no? Hacer tipografía ilustrada. Entonces empezó a pasar mucho en el 2000 a través de gente como Nonformat y Paris y todos estos estudios. Justamente me quedo con esto que estabas comentando ahora, ¿no? La relación que hay entre la caligrafía, la ilustración y el lettering. Cuando tú estás trabajando, que trabajas básicamente de forma manual, antes me decías, sigo utilizando las mismas herramientas que cuando empecé. A pesar de que luego se pueda digitalizar, se pueda vectorizar, etcétera, etcétera, la base siempre es la misma, una base muy manual. Esa relación entre caligrafía, ilustración y lettering, ¿cómo se establece? Bueno, la caligrafía es el rasgo puro, lo que sale de adentro sin una cortapisa.
El lettering es la imaginación al poder, hacer lo que uno quiera para el lado que quiera, y la tipografía, la letra envasada y puesta en cajitas para usar por una máquina o por una persona. Está ahí hecha, ya no hay nada que hacer, hay que ponerla junta cumpliendo las normas de interlineado, interletrado y that's all, o sea, y sabiendo los tamaños y las proporciones. La caligrafía es lo más libre que hay, porque lo que sale es lo que es. Si uno tiene buena mano saldrá. Pero si no la tiene, pues también sale bien, porque hay gente que se expresa, como hay escritores que Ronald Searle en Inglaterra hacía unos dibujos nada más, o Steinberg, que hacían textos hechos con caligrafía muy fea, muy rota, y parecían maravillas para mí, y muy difíciles de imitar. En cambio, hay un monstruo como John Stevens, que te coge todos los palos como los flamencos, hace todos los tipos de letra que hay y toda la perfección más absoluta. O sea, yo considero que un calígrafo se gradúa cuando puede hacer una romana a pincel, o hacer una buena copperplate o una buena Spencerian a pluma y sin ningún rasgo de que no se le salga nada de los bordes, por ejemplo, que sea perfecta, bien alineada y que dé gusto verla. Yo sigo diciendo que si yo seguí siendo analógico, porque lo decidí por mi cuenta, decir, bueno, ¿yo qué hago en este mundo? Si yo aprendí todo esto y ahora me tengo que meter, porque a nosotros cuando recién empezaron los ordenadores, yo salí con Celte, Letraset, que eran amigos míos de Londres, habían venido a vender sus tipos de letras y sus tipos de alfabetos y sus tipos y se asociaron con Macintosh y vinieron en un grupo a vender en Barcelona, y a mí me invitaron y me dejaron un ordenador para que yo lo manejara y viera qué hacía con él. Pero también en esa época recién me aparecieron los ordenadores, eran muy precarios, no había. Me dice, no, tú no necesitas impresora, tú tampoco necesitas mucha memoria, porque esto con esto ya te alcanza, y no alcanza para nada. O sea, era muy difícil. El ordenador primigenio era, si se quiere, estaba cerca de engaña pichanga. O sea, no, hay que esperar que esto se mejore. Y ahora sí, recién, después de muchos años, los ordenadores funcionan como tienen que funcionar. Pero yo dije, si yo me meto en un ordenador, después de hacer lo que hago, encima tener que repetirlo en un ordenador, porque ya no lo hago como lo sé hacer, y si alguno lo quiere vectorizar, que lo vectorice. Pero el placer de hacerlo no me lo quitan. O sea, el cocinero a veces ni quiere comer lo que hace, lo que le gusta es cocinar. O sea, todo el ambiente, es lo que hacía yo. O sea, dibujar letras era para mí, y sigue siendo. A veces estoy horas y horas limpiando ahí, haciendo una caligrafía, una cosa, porque me dedico a hacer lo más ahora. Con esto de la pandemia han salido muchísimas libris de mis manos, y hay cada vez más gente del mundo que tiene libris. Que algún día se deberían juntar todo y hacer una especie de junta de gente que tiene libris de mío, ¿no? O sea, ahí. Y todos los tengo todos perfectamente clasificados. Y te sigue interesando mucho la caligrafía, porque en tu perfil de Facebook, por ejemplo, cuelgas mucha gente que hace caligrafía. ¿No? Que a mí me entusiasma que cada vez hay más, cada vez la perfección se presenta más. Antiguamente yo soy de los primeros usuarios del Facebook o de las redes sociales para como una especie de archivo. Yo todo lo que veo que me gusta lo guardo y lo mando. Antiguamente se podía mandar, o se ponía el nombre, y hay gente que lo bombardeaba con cosas. Y todo lo que me gustaba a mí, yo sabía a quién le gustaba, también lo mandaba. Pero ahora ya no, ahora no se puede, ahora hay otro sistema, cambió el protocolo. Pero lo mismo, tengo en mi muro, como se llame, tengo infinidad de los mejores calígrafos que generalmente son todos amigos míos, y los carteamos, nos vemos. En Buenos Aires han surgido, Maximiliano Sproviero es un genio, pero como el genio más genio del mundo, haciendo caligrafía y haciendo letras, dibujando el alfabeto. Y como él un montón, que no voy a poner a nombrar ahora. Quiero decir, esa gente no existía antes. Asisten porque existen las redes y existen obras expuestas que la gente dice, mira, qué lindo hacer esto, yo voy a intentar hacerlo. Y existe el método. Yo digo, si no hace falta ir a la escuela, hoy día, si hubiera tenido internet en esa época, hubiera aprendido fácilmente, pero en esa época no había nada de eso.
yo lo máximo que conseguía ir a una universidad popular en mi pueblo, que era a dibujar jarrones y capiteles corintios. Y luego fui a Buenos Aires. Cuando fui a Buenos Aires me anoté en el Estímulo de Bellas Artes a dibujar del vivo, ¿no? Venían modelos, hombres o mujeres, y se posaban y ensanguinan en cartón grande o dibujaba en papeles enormes y dibujaba gente desnuda, ¿no? Y claro, yo con mi rollo de papeles, y yo vivía en una pensión en Buenos Aires, muy pequeñita la habitación, venía la dueña y me esperaba en la puerta y me decía, como usted llega trayendo estas pornografías aquí, le voy a dejar patitas en la calle. Pues señora, esto es arte. Y digo, no, esto no es arte, señor. Esto no me lo trae usted más aquí. Pero pasados los años, tú decías que en las escuelas se seguía sin explicar lo que era el lettering exactamente, ¿no? Entonces, Cuando yo estudié, sí. No se explicaba lettering, se estudiaba un poco de caligrafía, y yo tuve la poca suerte de solo hacer 3 meses. Pero también me di cuenta rápido que la caligrafía realmente necesitabas un ejercicio tan extensivo en experiencia para que la mano, ¿no, Ricardo, sea casi como un arte marcial, ¿no? Que la has practicado tantas veces que eso ya ni lo piensa. O sea, lo hace de una manera muy, muy automatizada. Y en 3 meses la verdad es que yo lo que llegué a la conclusión es que yo, para hacer algo bien, necesitaba editar algo mucho. Entonces tenía que tener el control Z ante todo. Entonces yo no, o sea, yo creo que he hecho mucho lettering debido a que he sido bastante un calígrafo frustrado, ¿no? Entonces, haciendo lettering puedes editar mucho, pones el papel de calco, te ayuda pues a cambiarlo todo. Y bueno, y sigue siendo, es verdad que a nivel analógico el papel y el lápiz sigue siendo la tecnología más perfecta para el lettering. Lo más necesario. Yo digo que a veces pienso que cuando uno está, lo que tiene la caligrafía y el dibujo de letras es que es muy solitario, está uno solo, y como todo está funcionando solo, ya tenemos el piloto automático, el cerebro se dedica a pensar. Entonces decía yo que uno aprende. Por ejemplo, está estudiando los pasos que se da para dibujar un alfabeto romano monumental, por ejemplo, el Capital, que tiene muchísimos trucos, muchísimo. Cualquier arquitecto lo debe saber, que cada letra es imposible de saber hacerla si no se estudia el protocolo de dónde empieza y dónde termina, y la medida y la proporción exacta de esa letra. Está basada en la proporción áurea y todas esas cosas que se hacían antes, que hoy día... Perdona, pero tú antes decías, la caligrafía es muy libre porque es lo que te sale, pero en realidad ahora estás diciendo que hay muchas normas, ¿no? Bueno, sí, claro. Es un equilibrio entre lo que sabes y lo que quieres expresar. ¿O cómo? Primero fue la letra mayúscula, o sea, la grande, la única, no había otra. Había gente que había inventado letras, o sea, los fenicios y antiguos ellos, otros siempre dibujaron una letra para cada sonido. Para cada sonido, claro, la laringe tiene tantos sonidos, tantas letras, son 28 letras y no hay más. Y con esas letras se tienen que arreglar. Y esas letras tienen sus proporciones. El sumum de la perfección de esas letras que se hicieron, que vinieron de los fenicios, los griegos, antiguamente había nabateos, y puede ir mucho más arriba, 7.000 o 8.000 años antes, incluso de los egipcios te hablo. Esas letras se fueron perfeccionando hasta llegar al siglo I y dejar estampada o grabada en mármol en la columna trajana en el Foro Romano, que yo tengo fotos ahí. Es una cosa que peregrinaje para mí, para ver eso, que es el siglo I, año 67 después de Cristo. El emperador Trajano hace erigir una torre de 32 metros y pone una placa que ya habla del Foro Romano, habla de toda su familia, habla de la victoria de los dacios, que venció una batalla a los dacios, que eran los rumanos en esa época, y hizo la torre con todos los bronces que se cogieron de lo que tenían los tíos, y todo bajo relieve. Pero esas letras, cada una es un mundo, y si tú la vas a hacer a pincel, sin ninguna clase tiene que ver trabajar a John Stevens. No tiene pérdida, porque si hace un movimiento en falso, la letra no es la misma. Y claro, para llegar a esa perfección... Sin llegar al ascetismo casi de la caligrafía, por ejemplo, japonesa, ¿no? Que es casi una disciplina
incluso una, no sé, hay una mística detrás, ¿no? Pero japonés. Obliga a tener una cierta como equilibrio en ti mismo cuando haces caligrafía. Yo creo que ¿Cómo sí, funciona? que tiene que haber un punto zen en ti para y tiene un punto meditativo también la caligrafía, cuando entras en una especie de trance, cuando estás Yo cuando me sale fluyendo. una curva, Pero claro, esto es algo que he oído hablar yo de ello, a mí nunca me ha pasado, ¿eh? ¿A ti no te ha pasado? A mí no. Yo la caligrafía me pone un poco nervioso porque me sale mal. Bueno, pero igual Ricardo nos puede explicar. yo he hecho poligrafía mal hecha hasta que hice bueno, os digo que ahora hay muchos calígrafos que son. Ahora surgió una chica que me vuelve loco, que me escribe y le hice unos libros porque me pareció que no podía ser que surgieran así de golpe gente tan buena. Una tía que hace la Spencerian mejor que los americanos. O sea, me mandó una carta hecha en Spencerian que es una joya. Yo la amplié en fotocopia, la tengo ahí. Y digo, algún día voy a imitar esto, aunque yo Spencerian la manejo, pero no es a perfección, es perfección total. Y llega un momento que uno empieza a obsesionarse con la letra. La romana está hecha para dar miedo. O sea, empecemos por ahí. Las letras en los templos fueron diseñados para asustar, porque ellos fueron pueblos conquistadores y tenían que ir por ahí y mostrar que no eran unos tontitos. Y la letra grande, bien, y la romana capital. Y es una letra que está para asustar, ¿no? Lo mismo quiso hacer otro dictador, no le salió bien porque con las góticas no iba a ninguna parte. Tan es así que vio por eso las góticas, que le dijeron, che, pero decime, vas a ir a conquistar el mundo con esto que no lo puede leer nadie. Claro. Entonces dijeron, entonces vamos a decir que es judía esta letra. Y lo dijeron, la Stadtbacher es una letra que era de un banco judío, que lo habían pagado ellos. Y entonces le llamaron a Paul Renner y le dijeron, mira, con su futura vamos a hacer las letras del... Pero quitaron todas las góticas, pero porque no habían tenido la fortuna de usar la romana. Y perdón, porque tú haces muchas referencias a la caligrafía clásica, a las romanas en este caso. Hay también un equilibrio entre la originalidad y al mismo tiempo la copia bien entendida, es decir, aprender copiando de los demás, ¿no? Bueno, la copia, en ese sentido, cuando se hace caligrafía, es bueno que seas purista. Llega un punto que está la fina línea roja que se divide. Aquí voy a hacer yo, aquí voy a hacer otro, aquí voy a ser purista, aquí voy a ser rompedor. Es imposible. Lo que se hace es armar perfectamente la letra cursiva, la inglesa, y trabajar con las capitales y las florituras, que ahí viene la parte dura de la caligrafía. Yo me especialicé más que nada en toda mi historia de calígrafo, fui luchando por llegar a dominar eso que rodea las letras, que son esos rasgos que parecen gratuitos, pero no, tienen un trabajo de estética, de espacios, de proporciones, bueno, increíble. Y eso es lo que me hace diferente. Hay gente que dice que yo hago las florituras como nadie. Hay alemanes que dicen en Frankfurt que yo manejo las góticas como ningún alemán, pero claro, yo siempre he manejado una palabra o dos para una cerveza, entonces uno se puede desplayar, pero hay gente Hermann Safer era mucho Hermann Safer. Y hay otro... Pero eso sería lettering, ¿no? En ese caso, para hacer la diferenciación, cuando haces, por ejemplo, una palabra para un packaging de una cerveza, allí empiezas con caligrafía, pero luego pasas al lettering en el momento en que empiezas a editar tanto y ya no estás aplicando tanto la norma de la caligrafía gótica en sí, sino que ya empieza a intervenir un poco tu estilo y a modificar, y allí ya entramos en el lettering, sí, ¿verdad? El lettering es manipular la caligrafía. La caligrafía tal como sale de la mano, ni siempre necesita un retoque, porque la pluma no es tan perfecta. La pluma, el más leve temblor, la más leve vibración hace que la letra no quede bonita. Entonces luego viene el retoque, que está prohibidísimo.
O sea, entonces la letra cursiva, escrita a pluma fina, a pluma fina, se usa nada más que en papeles muy buenos, original, para colgar en un cuadro. Porque si tienes que imprimir una letra que tiene defectos, enseguida se notará. Lo tercero, que no sepa la historia, dirá, ¿y esto por qué está tan mal? No entenderá la cosa. En cambio, si lo ves... Y el papel este de la decoración, que tú estabas diciendo ahora, los motivos que rodean las letras, y en tu caso también es muy evidente, ¿no, Alex?, que tus letras tienen decoración. Es decir, juegas con ellas para generar motivos que podríamos denominar decorativos. Y de ayuda. Como sabéis, la tradición del movimiento moderno en principio denostaba la decoración. Decían que la decoración era superflua y por tanto no se tenía que... El Bauhaus. En la Bauhaus y compañía. Aquella famosa frase de ornamento y delito de Adolf Loos de hace muchos años, ¿no? Tu trabajo surge justo cuando se está acabando el movimiento moderno y surge la posmodernidad. Y tú claramente eres hijo de la posmodernidad, ¿no? ¿Creéis que en la época dura del movimiento moderno el lettering desapareció? ¿O seguía estando allí de alguna forma? No, porque ahora voy a sacar a mi abuelo de la chistera porque, claro, él venía de la Bauhaus totalmente, pero le dio la vuelta expresiva totalmente, hizo la tipografía con un toque latino, ¿no? ¿Cómo se llama la tipografía latina? Porque era un pelín más expresiva, pero el principio es de pensamiento moderno, totalmente racionalista, pero sí que se agregaban estos toques de los años 40 que tenían ese aire más Art Deco o lo que sea. Claro. Entonces, yo creo que todos los diseñadores buscamos conectarnos con un sentido de belleza y, en cierta manera, vamos a tratar de crear un impacto con nuestro trabajo y dar en la diana de nuestro encargo, ¿no? Entonces, hay como... tratas de conseguir todas esas cosas y eres producto también de tu tiempo, pero yo me siento mucho más cercano a la escuela de Ricardo que a la escuela de según qué cosas que pasaron en los 90, porque no es reduccionista. A mí me gusta más la expresividad y creo que allí para mí reside más la belleza ya, pero claro, el diseño al final es comunicación. Yo pienso que cada contexto tiene un mensaje, ¿no? Y una cosa es algo que va más ornamentado y según qué cosas no pueden ser ornamentadas. Cuando yo doy clases de historia de diseño, hay un momento que para explicarles el expresionismo tipográfico de los años 70, Gerlú, Balín y compañía, Tony de Espinga, que era amigo tuyo además, es amigo tuyo, les digo, mira, para entender lo que es el expresionismo tipográfico, tenéis que recordar aquella frase de Massimo Vignelli, que era justo lo contrario, que decía, la palabra perro no tiene que ladrar. Y en cambio el expresionismo tipográfico pretendía que la palabra perro ladrara. Claro. ¿No? Esto es lo que hacéis vosotros en vuestro trabajo. En tu caso es muy evidente, ¿no? Porque juegas mucho con la ilustración y tus letterings acaban siendo el motivo principal, a lo mejor de un anuncio o de una portada o lo que fuera. Por tanto, ya no es meramente informativo, no está diciendo es el festival de música de no sé qué, sino que funciona como la ilustración, ¿no? Claro. Lo que sí que yo digo que sobre todo la letra que yo hago al estilo, mi estilo, que ahora es gratuito porque yo puedo hacer lo que quiero con él y decidí hacerlo bello. La letra rodeada de volutas caligráficas tiene cierta belleza. Y la estética es muy difícil de cuantificar y cualificar, porque nadie sabe hasta dónde es bella una cosa, por qué es bella. La letra es bella porque está bien hecha, porque tiene buena proporción, interlineado, interlitrado, el fino del trazado fino es proporcional al grueso y la altura de hay miles de detalles que ya tiene uno aprendido. Y esto de lo de aprendido viene a colación ahora porque yo decía que estaba por decir anteriormente que cuando yo pensaba, cuando el cuerpo estaba meta a hacer letras y la mente iba por su aire buscando ver qué pensar. Yo pensaba que la letra tiene mucho aprendizaje, pero claro, tú tienes un gesto que haces en una letra, puede ser cualquiera, cancilleresca, puede ser una uncial, pero lo haces mal. Y no sabes cómo hacerlo porque no te da el cerebro por eso. De repente lo ves hecho bien o ves que otro lo hace, porque uno tiene que ver cuando lo hace, no cuando está hecho.
cómo es el gesto, dónde empieza, dónde termina. Y entonces lo haces bien esa vez y lo pruebas 2 o 3 veces y ya lo adoptas. No sé, hay un momento que no se sabe cuándo, el cerebro acepta una orden de no sabe quién, que le dice, este es el momento que tú tienes que grabar en la mente, porque de ahora en adelante lo vas a hacer así. Y la próxima vez que te pongas esa letra, ese mismo gesto, lo harás bien. Y el momento viejo, el rasgo viejo, que lo hacías hasta ese momento, se te olvida. Eso es una maravilla de la mente humana. Y así, de eso se basa el aprendizaje. Mi hermano era locutor de televisión y aprendía largos textos para decirlo por televisión y por radio. Y decía, qué maravilla, señor Rousselot. Usted le doy un folio lleno de letras y usted se lo aprende en un segundo. Dice, qué maravilla, qué cerebro. Dice, no se preocupe. No es eso lo que vale la pena de mí. Lo que tengo de maravilloso es cómo me olvido rápido de todo mientras lo voy diciendo. Porque si no tendría un archivo, a media hora después ya no lo pregunté. Y eso es lo mismo pasa con el cerebro, es así. Los camareros, cuando reciben una comanda de varias mesas, llega a la cocina, lo larga y ya se olvidó. No lo tiene. Bueno, esas son historias. Bueno, de hecho la memoria está presente mucho en los dos trabajos, ¿no? Pero volviendo un poco al tema de la decoración, tu libro se llama More is More. Hay una referencia al More is Boring, por ejemplo, ¿no? Y el Less is More. O Less is More. Claro. Empezó Mies con el Less is More y luego había el menos es el aburrimiento, ¿no? Que decían el grupo Memphis. Y tú dices directamente más es más. Más es más. Bueno, porque todo lo que también está explicando Ricardo de cómo al final las cosas tienen que tener una estructura, ¿no? Que te llame y que conectes con ello, ¿no? Y para mí esa parte del craft, que no soy tanto una persona que le guste pensar, a mí me gusta mimar la imagen y demás. Para mí lo que tiene bonito la letra cuando la ves y te seduce y te olvidas de lo que dice y luego sientes lo que dice, ¿no? Si ves un lettering en cirílico, no entiendes que está en ruso y te dice algo, pero si es igual entiendes muchas cosas. El lenguaje no verbal, cuando una persona te está, sin que entiendas lo que te dice, te está comunicando, ¿no? Pues eso es el lettering, ¿no? Y esa parte que es como que no es informativa, sino que es emocional. Para mí eso es el more is more, ¿no? Que tiene que ser algo que la comunicación cuando es 100% efectiva es aburrida para mí. O sea, en la helvética para mí me matas. O sea, me pones una cosa en helvética está hecha para comunicar y sí, nada más. Yo siempre quería comunicar, como dijo Mariscal en una visión, una gran tenida ahí de gente que diseñaba tipografías para periódicos viniendo de todo el mundo, aquí en Barcelona, y dijo él que mostró una gran profusión de su trabajo, y él con sus desparpajos dijo que primero diseñaron las autopistas y luego diseñaron la helvética. No, diseñaron la helvética y luego la autopista. Bueno, hay una anécdota que cuenta Paula Scher, la diseñadora, que en las manifestaciones contra Vietnam, en los años 60, había gente con pancartas que decía Helvética es Vietnam. ¿Por qué? Wow. Porque los logotipos de la mayoría de empresas que estaban implicadas en la guerra de Vietnam estaban hechos con Helvética, ¿no? Porque se convirtió en la tipografía de las grandes corporaciones, para entendernos, ¿no? En cambio, justo en esa época que estalla la psicodelia en San Francisco, el lettering es casi una expresión de rebeldía contra esa tipografía que venía del movimiento moderno, pero que se había convertido en el estandarte de las grandes industrias, ¿no? No sé si hay algo de eso o me lo estoy inventando por la patilla, digamos. No, todas las tipografías se dijeron, había leyendas negras de todos los óvalos, por ejemplo, que grandes corporaciones americanas usaban el óvalo como la Ford, por ejemplo, como símbolo. Y usaban ciertas tipografías, las egipcias, las letras bold, y tenían, o sea, que según qué, se sabía qué clase de empresa era por las letras. Yo nunca le di, porque la gente que está haciendo logotipos y cosas de esas, muchas veces no está unida a grandes grupos que le dicen lo que tiene que hacer, hacen lo que les sale.
O sea, supongo que sí. Que las letras, como todo, tienen sus detractores y tiene hay gente que les emociona, gente que no. Gente que odia, por ejemplo, yo he tenido casos yo he hecho muchas bodas, como todo calígrafo, siempre gana el dinero extra haciendo bodas, comuniones, bautizos. Y te ven una vez hice aquí para Barcelona 3.000 sobres cuando hicieron el pabellón Van den Rohe. Y eso da dinero, ¿no? Pero claro, no sé, hay letras que te emocionan, no las que se hacen así por mercantilismo, sino yo veo una letra bien dibujada o un alfabeto bien hecho y a mí me emociona, pero me pongo como tonto, ¿no? Y una caligrafía bien, con sus rulos bien puestos y sin alarde, sin lo simple y bien hecho. Eso yo lo puede ver en un trabajo de Steven, por ejemplo, Steven o el otro, ¿cómo se llama? Van Lingeland, esos nombres que tienen o David Quay, por ejemplo. Tengo una cantidad de amigos calígrafos que no te puedes imaginar, que existen en el mundo. Y el mundo tiene gente todavía que hace estas cosas. Antes de empezar me decías que si te relacionabas con alguna corriente sería el Art Nouveau. Sí, te sentías como cercano, ¿no? Al Art Nouveau. Mucho por familia, tal vez. Mis abuelos vinieron de Francia y de Alemania y, claro, ellos recién habían llegado a un lugar inhóspito que era la selva chaqueña. Y de repente todo lo que tenía en su casa eran cosas Art Deco, Art Nouveau, cosas que ellos le llamaban la atención porque venían de su pueblo o de sus tierras y eran de ellos, eran su identidad. Y yo veía esto de pequeño, o sea, siempre tuve algún elemento Art Nouveau, alguna cosa de porcelana. Y desde chico me llamó la atención, he recorrido todo lo que hay de Art Nouveau en la literatura, he ido a Praga, he visto mucha, que me enteré que se dice muca en vez de mucha, ahora digo muca, pero la gente no lo entiende, entonces vuelvo a decir mucha. Pero precisamente el Art Nouveau es rescatado por la psicodelia de los 70 que hablábamos ahora, ¿no? Sí, bueno, el Art Nouveau está mucho en lo de psicodelia. Todo lo de psicodelia, las letras estas que se forman como un dibujo de Escher, que son cosas que se encarzan entre sí. Es muy, muy de eso. Y yo hice mucho de psicodelia. Me gusta hacer ese tipo de cosas. Pero hay poco pedido, por eso nadie se encarga un póster para la Merced, por ejemplo, en psicodelia. ¿Y en tu caso, qué sería la referencia? Si él dice que se siente cómodo, cercano al Art Nouveau, ¿tú dónde te sentirías cómodo? Bueno, a mí lo que más me gusta es ser camaleón, porque yo, por ejemplo, no tengo un mensaje que me guste comunicar y muchas veces me toca comunicar cosas en las que ni me van ni me vienen, pero es que me lo paso muy bien expresándome con ese mensaje, ¿no? Entonces, cuando te llega algo también es lo bonito de que te adaptas a ello. Y lo que me parece también interesante de la letra en sí es que es como la música o la moda, que siempre va un poco creando un reflejo del momento y el lugar de la sociedad en ese momento, ¿no? Lo que decías del Vietnam con la helvética o la psicodelia con el Art Nouveau en los años 60 y no sé, en mi época creo que va por... No sabría decirte muy bien las tendencias, pero... Bueno, a finales de los 90, 2000 hubo un rescate de la nueva psicodelia que se llamaba, ¿no? Y en el diseño se veía, ¿no? Había una cierta tendencia hacia eso, rechazando un poco la sobriedad, para entendernos, ¿no? La exuberancia, reivindicando la exuberancia. Sí, había un poco como la época de los románticos, un poco, ¿no? El romántico minimalista, ¿no? De la época del La Bjork, así un poco las cosas suaves, pero bastante... Sí, recuerdo esa época con cariño. Y luego se volvió todo... Eso era como la década de las cosas suaves y los líquidos y demás. Y luego empezó la última década y entonces ha sido todo caña, ¿no? Mucho más duro, ¿no? Todo mucho ha sido más duro. Mucho más angular. Y... ¿La influencia del graffiti puede ser que haya...? Eso iba a hablar yo del graffiti, que todavía no ha surgido un movimiento de graffiti que cambie un poco la
la estética que tienen, porque digo, pueden aprender otras letras, otro tipo, irse a una academia o algún que le enseñe en lettering a hacer cosas que se pueden hacer maravillas, maravillas. No, siempre hacen lo mismo, porque lo que no tienen información, no hay nada donde ver. Todos hacen lo mismo. Yo compré un día un libro de grafiti y eran todas las mismas letras. Todas. Pero hay algunos que nos superan, casi. Hay algunos artistas de graffiti, Sí. algunos puntales que dices, wow, es que creatividad, porque realmente es otra galaxia tan poco académica que al mismo tiempo pasa de largo. Entonces es como, a veces es genial. Yo cuando vine a España decía, voy a Barcelona, porque me había documentado mucho. Claro, teníamos que irnos de Argentina porque, bueno, no fuimos empujados por nada, sino por todo. Era el momento que no se podía estar ahí, y por muchas razones. Más que nada económica, y cuando uno tiene 3 hijos y ganarse la vida, en ese momento no había, se había parado todo. Bueno, como ya tenía experiencia de haberme ido a Estados Unidos, había ido de Buenos Aires, del Chaco, o sea, me había ido ya de otros lados, dije, conciliamos nuestra familia, dije, a ver, chicos, ¿dónde quieren ir? A Madrid, no, Madrid como Buenos Aires, no vamos a ir a Madrid. No, Madrid no. Y Andalucía, no, Andalucía es fenomenal, pero claro, mi mujer había nacido en Cádiz, andaluza, pero claro, ahí vivir en Andalucía, a menos que tenga muchísimo dinero, porque generar dinero ahí tendría que, no sé, es difícil. Entonces empezamos a mirar el Mediterráneo y dije, bueno, ¿y qué parece si vamos a Barcelona? Que Barcelona es la capital de la imprenta, capital de la Nouveau, capital de... Y entonces tú dije, sí, ahí está el mar a 50 kilómetros, en las montañas 50 kilómetros, tenés todo lo que hay en el mundo, y París a 2 horas de avión. O sea, nada podía contra eso. Y venimos aquí, todos dijeron, sí. Y claro, yo dije enseguida, bueno, ahí me voy a hinchar de Art Nouveau, porque esas ciudades prácticamente como Brujas y como Bruselas, como esas ciudades belgas, y como Francia, la Croix d'Orsay, te vas ahí, te mueres, te caes de culo en el suelo, la maravilla que es el Art Nouveau. Y dijimos, bueno, vamos a ir a ver qué pasa. Y vinimos y nunca pasó nada, ¿no? Creo que en toda la historia de Barcelona he hecho 2 Eclipris Art Nouveau, y poca cosa más. Nunca me llamaron por algo Art Nouveau. Yo le decía, vamos a poner algo Art Nouveau. Y no hubo. Tienen una identidad propia y no la usan. Como los vascos, tienen ese alfabeto tan feo y lo usan porque el que tiene lo quiere. Si hubiese sido el Art Nouveau, imagínate. Fíjate que con la maravillosa que es Barcelona, Alex decidió irse a Nueva York, ¿no? ¿Por qué decidiste irte allí? ¿Qué es lo que te impulsó a...? Bueno, yo era Art Deco. Sí, bueno, realmente yo pienso que no fui tan atraído por una letra que me llevó a Nueva York, sino, pero me llevó más un momento personal en el que pensé, si no lo hago ahora, tengo 30, no lo voy a hacer. Entonces fui con la idea de probar, y si salía mal, pues volvía, y de momento sigo probando. El panorama, y ahí estamos. Pero, de irse a alguna parte. Sí, porque yo pienso que igual tú, por ejemplo, te quería preguntar 2 cosas de Buenos Aires. Una, relacionada con esto, es, ¿tú te quisiste ir de Buenos Aires también por un cambio de aires? O sí, quizá era más un tema de económico y dices, bueno, me tengo que ir de aquí. Yo quiero mucho a Buenos Aires. Yo no nací en Buenos Aires, pero la considero una ciudad maravillosa en todos los sentidos de que le quiera ver. Lástima a la gente. Sí. Okay. Es una ciudad preciosa y hacen cosas rarísimas. Y lo mismo pasa en otros países. Yo me fui a Estados Unidos, también lo mismo. Me gustaba muchísimo, pero había cosas que no podía, como decía, no es país para viejos, decía el Bardem. Según las historias estas que hay, que uno ve, que uno sabe ver, que uno busca ver, yo no viviría aquí. ¿Qué hago yo aquí de viejo? Ahora yo tengo pocos lugares o pocas posibilidades de ir a ninguna parte. ¿Dónde voy a ir? Que tengo un geriátrico mejor o que la seguridad social sea mejor. Porque ya la edad que tengo, oye, ya me paro aquí y claro, ya no me muevo más. Barcelona será... Y la otra pregunta era,
¿el fileteado porteño lo practicaste allí mucho? Bueno, yo siempre fui un fileteador porteño en la oscuridad. Claro, gran pero escuela no, ya, ¿eh? no he practicado, tengo todos los pinceles carnevales y tengo todos los métodos, todos los libros y conozco a todos los fileteadores que se precien. Tengo muchos amigos que me vienen a visitar y me mandan cosas. Viene el Ferrari viene a mi estudio, el Mucha viene a mi estudio, vienen montones y hay uno que se llama Fernández, Leonel Fernández, que es algo que lo tienen que descubrir. El tío es lo único lo que yo pude, bueno, no sé cómo expresarme. Este personaje te quedas mudo, porque pinta Art Deco como si fuera de los años de Art Deco. O sea, no estamos en el 2020 y te hace hizo el otro día para Pedrera un cartel que decía, pero esto, ¿dónde lo encontraste? Entonces es un cuanticuario. No, esto lo pinto yo. Y con oro a la hoja y todo. Él ahora está haciendo Art Deco en Barcelona por primera vez de que yo vine. Un tío muy amigo mío. ¿Art Deco o Art Nouveau? Art Nouveau. Art Deco es otra cosa. Es el Young Steel. El Art Deco es el arte decorativo que es Nueva York. Hay ciudades que son totalmente Art Deco. Incluso Buenos Aires también tiene Buenos Aires tiene Art Deco, ¿no? el edificio Cábana. Hay mucho de Art Deco también en Buenos Aires. Pero también hay Art Nouveau, muchísimas casas Art Nouveau. Y hay casas que tienen frisos en catalán también. Yo saco fotos y los mando aquí y no pueden creer. No, sí. Pero claro, no sé. Bueno, entonces, no sé. habéis trabajado en los ámbitos de la publicidad y también en el ámbito de la prensa o de la editorial. ¿Hay grandes diferencias o cuando enfocáis un lettering es independiente digamos, del soporte que luego finalmente tenga? ¿Es muy distinto trabajar, por ejemplo, en tu caso, para una agencia de publicidad o para una editorial como...? Generalmente cuando la agencia de publicidad te llama ya tiene una idea más o menos de lo que vas a hacer. Y quiere hacerte hacer cosas que él quiere hacer, pero está compelido a hacer que tú hagas lo que tú sabes hacer, porque por eso te llamó. Entonces yo no me puedo escapar muchas veces de la caligrafía, pues digo, yo quiero hacer otra cosa, pues yo puedo hacer otra cosa. Y no, me lo haces en esta letra. Quiero un logotipo que respire este ámbito y te dan el briefing, que uno te sabe leer, sabe lo que tiene que hacer. Yo generalmente cuando es un logotipo para una empresa nueva, pues me dan un briefing, yo hago todo lo que me piden y luego hago algo que yo pienso que a lo mejor, y eso se lo presento luego y le digo, mira, esto es lo que yo he pensado. Entre las cosas que hice esto. Porque me gusta hacerlo por propio amor propio. Generalmente siempre eligen lo que yo he querido hacer. Y he hecho logotipos para cientos de grandes empresas y en base no veas la cantidad. Hay una empresa aquí en Barcelona que estamos ahí adentro ya hace 30 años, que se llama Smoking, papeles de fumar. Hemos hecho miles y miles de paquetes de papeles de fumar, de toda clase, para todo el mundo, y no paramos. Y no se para. Eso lo lleva todo mi hijo Carlos, que es mi hijo Carlos y mi hija Cintia, que son los que llevan Smoking. Una maravilla. Y entonces, ¿hay alguna diferencia o creéis que es un trabajo que se expresa por sí mismo y que es igual el soporte final? Yo pienso que sí, que cada encargo, pues bueno, te adaptas a él. A veces cambian los condicionantes de tiempos. Con editorial acostumbran a ser muy apretados. Con packaging, pues con branding son más extensos. Y con publicidad, pues hay de todo. A veces están más planificados o no, pero sí, yo pienso que siempre te adaptas a... El lettering lo que tiene es que el estilo viene dictado por el contexto de dónde van esas letras, ¿no? Entonces, a veces para una editorial puede ser de muchas cosas, con lo cual... Que sí que hay ciertos sectores, como el de la publicidad, que quizá pues tira más hacia una parte, un léxico que es un pelín más limitado, que es siempre el de la belleza, lo exitoso, lo feliz. Y la editorial, no, la editorial puede estarte hablando de un concepto que es duro y hay que traducirlo, ¿no? Entonces, quizás es un léxico más amplio, pero al final tu ejercicio es el mismo, tú te tienes que adaptar. Con las letras se pueden expresar todas las emociones. Ya ven los romanos y la Schwarzbacher, que tienen algo dentro que te empujan a cierta emoción. O sea, tú quieres hacer algo belleza, femenino, elegante, fino, tienes que hacerlo en letra inglesa, no puedes, o una en Syrian, o no puedes hacerla en una
¿cómo se llama? Esta egipcia con patas gordas o una gótica negra. No puede, cada letra tiene lo suyo. Y hay letras muy finas, muy elegantes, hay letras para elegancia, hay letras para... Incluso para miedo. Son graciosos los libros esos que hacía Dover, que sacaban letras para escribir cosas de Halloween. Las letras con murciélagos y eso, que daban miedo. Sí, hay gente que se dedica a hacer alfabetos raros de este tipo. Pero bueno, nunca se termina. Yo creo que he tocado ya, si me dieran un duro por cada O o A que he hecho en mi vida, tendría muchísimo, porque he dibujado en cantidad impresionante de letras. Y tengo todos los originales apilados en casa, en cajas. O sea, que se le saca la foto en 5 segundos, y menos de una fracción de segundo y ya queda para siempre. Hasta que me hacen una exposición, las cuelgo por ahí y la gente... Hablando de eso, la capa digital, tú decías que tú también usabas el lápiz y el papel de vez en cuando, sí, pero básicamente trabajas en formato digital, ¿no? En cambio, tú sigues manteniendo el lápiz y el papel, sí, y luego hay parte de tu estudio que hace la digitalización, digamos. Bueno, pero el original... ¿Esa capa digital cómo interfiere en esa gestualidad? Bueno, es que yo sigo usando mucho esa parte inicial de papel y lápiz. Es la nueva manera. Pero luego sí que pasas al ordenador y quizá allí manipulas más, pero depende de lo que tengas que hacer. Si es algo muy, muy clásico como una spenceriana o algo como mucho más medido, creo que al final tu mano y la fricción con el papel no tiene comparación. Es mucho más preciso eso que cualquier iPad o cualquier tableta, ¿no? Pero sí que para conseguir cosas más geométricas, entonces sí que... Pero es combinarlo, ¿eh? Yo creo que el papel y la plumilla nunca va a desaparecer. No, es que hay una como eso que mide los terremotos, un osciloscopio o algo así. Sismógrafo. Sismógrafo. Que la mano tiene tantos matices que cuando la pluma flexible toca el papel, hay muy pequeños variaciones de grosor que te dan la belleza de la letra, dónde es gruesa, dónde es fina, dónde es más fina, dónde es más gruesa, dónde se va afinando, dónde se va engrosando. Que eso, si lo dibujas así, sin hacerlo con pluma, pues esos grosores te pueden salir en otro lugar que no son los correctos. En cambio, si tú vas a dibujar algo que tienes que hacerlo un original grande para un póster, tienes primero hacerlo con pluma, vas a saber dónde están esos gruesos y esos finos. ¿Dónde está la presión de la mano? ¿Por qué tiene que presionar ahí y no en otro lado? Eso es muy importante. Yo siempre lo hago porque no me quiero fallar. Bueno, ya no fallo porque ya tengo muchos años. Este año cumplo 70 años de estar en la mesa de dibujo. Wow. En tu libro pones Calligraphy is alive, ¿no? La caligrafía sí, sigue viva. Sí. Y tan viva que además tenemos una primicia, que resulta que los premios Gráfica te han dado un premio justamente este año de caligrafía y tipografía, ¿no? La caligrafía y la tipografía... Que no lo sabe nadie, por cierto. Se sabrá mañana. Sí. Es decir, que no salga de aquí, ahora que estamos solos, digamos. No, pero es la caligrafía y la tipografía encajado dentro del envase o la pieza gráfica. Ajá. O sea, yo fui uno de los impulsores de que me costó horrores empezar a meter la caligrafía y la letra dibujada. Porque, claro, veníamos... En Barcelona, en esa época, cuando llegué yo, estaba todo el estilo suizo todavía. Sí. Estaban todos los grandes, que, bueno, pobrecitos están desapareciendo. Planarbona se ha muerto ahora. O sea... llegué yo con el estilo americano de Lualin, de Tom Carnesy, de Tony Dispiña, toda esa gente que tenía otro estilo. Y acá estaba Carlos Rolando, que era un forofo de toda esa gente, y no conseguía nadie que pudiera hacer eso para él. O sea, era un director de un estudio. Y claro, quería que apareciera yo un día, y yo, mira la pila de cosas que tengo para que tú hagas. Dice, todo esto hay que hacer. Y claro, entonces se empezó a usar. Bueno, lo que decía es que la caligrafía está viva porque justamente te acaban de dar un premio, que además es el mismo, es un premio que también te dieron a ti hace unos años, en el de 2013, ¿no? Sí. El premio Gráfica, que tiene la particularidad de que tú no te presentas, sino que te presenta el jurado, con lo cual
es una muestra de que no solo de tu trabajo, que también, obviamente, pero de que el sector del lettering y de la caligrafía sigue teniendo un interés enorme por parte del diseño gráfico, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Y además es perfecto porque no tienes que hacer nada, te lo dan. Y ya está. No, a mí me llamaron, me dice, Ricardo, te tengo que dar una buena noticia. Y digo, ¿qué pasa? Dice, no, que te va a dar el premio. El Víctor Palau. Víctor Palau, sí. Y la señora. Me puse, al final me puse tonto y me voy a cortar porque voy a empezar a llorar aquí. No, claro, a uno le emociona que estas cosas que se hagan así de espontáneas, ¿no? Dice, mira, nos gusta lo que hace. Y mira, no fue en vano. He luchado toda mi vida por esto. Porque, Oye, es verdad que yo estuve con Víctor y yo estuvimos en tu workshop en BAU. ¿Sí? Sí, o sea que yo creo que quizá te conocimos a la vez. Sí, yo te fui a ver ahí. Pero antes de eso, yo fui a una clase tuya. Sí, pues. Y tú eres el profesor de caligrafía y me lo pasé súper bien. Otra cosa, que también Sí. soy docente. No vea la cantidad de pueblos y escuelas de arte que he recorrido. Aquí, en Europa, en muchos lugares que ni se conocen. Pero aquí en España, lugares y escuelas preciosas, ¿eh? La más fabulosa que he visto es la de Zaragoza. Tiene una escuela de arte increíble. Y bueno, aquí, ¿cómo se llama esto? Alcoy. Alcoy tiene un lugar precioso también. Mira, justamente para ir acabando ya la charla. Gente que hay, qué maravilla. Y antes de pasar la palabra, digamos, al público, si tuvierais que decirle a gente joven que está estudiando diseño, que está en ese sector y que quiere hacer del lettering su columna vertebral, ¿qué recomendaciones le haríais los dos? Adelante. Yo por empezar le diría que sea curioso, muy curioso. El lettering sin curiosidad no llega mucho, muy lejos no llega. Tiene que estar ratón de biblioteca, de donde parezca letra, juntar y mirar y aprender de lo que está hecho. No hay nada nuevo, todo el viejo tiene miles de años, pero ¿cómo lo ponen? Entonces tú te quitas mucho problema de eso. Y practicar mucho, practicar todo el tiempo que pueda, con lápiz, con pincel. Yo tengo periódicos desde los días pasados, tengo cantidad de periódicos que los pongo ahí y primero empiezo con pinceles gordos, pinceles finos, después empiezo con la pen, después empiezo pluma fina, todo lo que aguante el papel. Y después tengo papeles para escribir muy fino, que no se me vaya la tinta, porque el papel de periódico se borrona. Pero eso es práctica. Cuando tú consigues hacer un trazo liso y que no tenga ni una tara, ya está hecho. Pero bueno, sobre todo que tenga mucha paciencia, porque no llega de un día. Ser calígrafo te llega, después de mucho practicar, un día te levantas y lo sabes hacer. Pero es así, ¿eh? Es increíble como un día te llega como la religión, te llega de una voz que dice del cielo, tú eres calígrafo. Pero a mí me llegó así. Yo estaba en Estados Unidos practicando como loco la cancilleresca y digo, coño, ¿por qué no puedo yo? Y de repente sale la cancilleresca. Y eso que tenía un profesor, Farrell Daniels, que era uno que había venido de la guerra. Bueno, cuando yo estuve en el año 60, había poco que habían venido de la guerra la gente, un campo de concentración, no sé, y estaba loco el tío, loco. Me dijo que un día que me veía con algo mecánico para hacer una curva o un pistolete o algo, me cortaba los dedos. Y todos me decían, ojo, viejo, es que este te lo corta, ¿eh? Este estuvo en la guerra. ¿Y tu consejo, Alex, cuál sería? Pues no, solo remarcar lo que ha dicho Ricardo, que sí te tiene que obsesionar mucho para que salga bien. Pero por otro lado, animar a la gente porque de momento seguimos leyendo. La tecnología aún no ha evolucionado tanto como para que los mensajes se nos metan en el cerebro directo, con lo cual yo pienso que hay un gran mercado y lo bonito de las letras es que están en constante cambio, que son un invento como lo que decíamos de la música o la moda, con lo cual siempre hay una nueva manera de verlas. Y el futuro está por escribir, o sea que no, yo animo a muchos letristas. Y la tipografía, dice la gente, yo se me dio por hacer tipografía, hicimos 10 tipografías de un golpe. Estuve
en un curso que dio la Universidad de Barcelona, que yo era el encargado de toda la digitalización de un montón de tipografías que eran mías, ¿no? Que las había diseñado yo. Y juntaron alumnos y los tuve todos en mi estudio hasta que salieron. Y salieron muchas críticas, decían, ¿pero para qué? ¿Quién quiere más tipografías? Ya hay muchas, ¿por qué cuántas? ¿Y cómo dicen eso? Digo, ¿acaso no hay Zaras, montones de Zaras, no hay montones en el Corte Inglés, no hay montones de panaderías? ¿Por qué tienen que limitarle a la gente lo que tiene que hacer y no hacer? Pero si hay lugar para todos, y la letra es una cosa que nunca se saturará, siempre habrá algo que se haga mejor o una variante. Bueno, es como decirle a un músico, ya hay muchas canciones, no Sí, hace falta que hagas más. ¿por qué hacen tantos concursos de canto? ¿Por qué hay tantos programas de canto ahora que salen magníficos cantantes que sin eso no harían nada? Pero realmente... Vamos a ver qué dicen el público. A ver, si generalmente lo del público siempre me queda callado, no dicen nada. Digo, es como en los cumpleaños, cuando se van todas las madres que llevan los niños, no, que estoy con mi amiguito, pero todo el tiempo estuvieron separados. No se hablaban. Y de repente, al final... Venga. A ver. ¿Qué tal? Bueno, primero que gracias por traer a juntar a estos dos personajes de la tipografía eminentes, ¿no? Es un gusto verlos aquí sentados, salvando todos los años que les comprenden. Yo los he admirado mucho y me gusta porque siempre... Voy a hacer una pregunta, la estoy desarrollando. No, pero gracias. Sí, no, claro, por una parte creo que Ricardo, a pesar de respetar siempre la tipografía, siempre también la ha innovado, ¿no? Y Alex también ha hecho lo mismo, quizá de la manera al revés, ¿no? Quizá, como decías, empezaste experimentando, luego te aplicaste más en la tipografía y estás continuamente experimentando, ¿no? Entonces mi pregunta, que viene a ser bastante simple, es ¿cómo veis el futuro de la tipografía? Yo la verdad es que lo veo, como decíais ahora, ¿no? Que estáis conduciendo la conversación hacia ahí, hacia la expresividad, porque la función en muchos sentidos la tenemos cubierta, y si es que veis el futuro de la tipografía más expresivo o cómo lo veis. Esta vez empiezas tú, Yo pienso que debido a que estamos viviendo en un momento en el que todo está muy sistematizado, la tipografía muchas veces tiene que funcionar dentro de una especie de función multiplataforma a veces, ¿no? Entonces, a veces, debido también que se acelera todo, el craft se pierde, ahora se dedica menos tiempo a la hora de ejecutar ciertas cosas, porque tampoco se consume ni la mitad de tiempo. Si yo antes me pasaba una semana haciendo una imagen y ahora ¿para qué? Si va a estar caducada en 2 segundos en el feed. Con lo cual sí que es verdad que yo creo que la estrategia del creativa está moviéndose hacia otros lados. Quizás sí, la expresividad va a seguir siendo importante, pero muy importante que sea sistemático también, que la tipografía pueda ser flexible y encajarse en muchos medios, ¿no? Yo lo veo bastante que va por aquí, pero bueno, también hay la gran historia que es la tipografía ha dejado de ser bidimensional y está empezando a ser tridimensional, y esto abre todo un terreno nuevo que puede ser muy interesante. Bueno, la tipografía se ha llegado un momento que, por ejemplo, hay virtuosos, por nombrar a uno solo, a Maximiliano Sproviero, que trabaja con ordenador como nadie ha visto. Bueno, es un maestro de eso. Y ha hecho tipografías con miles de variantes. O sea, del OpenType, pero que es impresionante. Un programa para manejar la cantidad impresionante de variaciones de cada letra y en cada momento que tiene que aparecer. Y, si esto fuera poco, rulos de cierre y de apertura y de arriba y de abajo. O sea, todo. Eso, hacer una cosa así para tenerla en venta, la comprarán 2 señores o 3 y luego no la usarán porque es muy complicado de usar. Y él se perdió 1 año o 2 haciéndola. A veces te da que pensar que no es rentable. Yo tengo bastantes tipografías, unas cuantas,
pero algunas funcionaron mucho tiempo y me dieron un premio de la tipografía que más se vendió en el mundo y todo, pero luego se para y viene otro y hace otra igual o parecida y ya tu tipografía se quedó ahí. Y tenés que seguir produciendo, es como una cosa que tienes que seguir haciendo tipografía porque si no se te cortan los royalties, porque ya la gente lo deja de usar, lo ve mucho y aparecen otras nuevas, ahí todo el mundo hace tipografía, hay muchísimos ordenadores, muchísima gente con ganas, entonces te sacan letras por todos lados y el que compra no tiene mucha noción de lo que son las tipografías. Entonces, Ricardo siempre está abierto, como dice en su muro o en las redes, siempre comparte cosas como totalmente contemporáneas, está abierto a nuevos estilos. Siempre aprecias, como decías ahora, el estar interesado. Cuando ves a alguien que se interesa por la letra, y, bueno, siempre lo he visto muy apasionado y siempre lo ha comunicado eso. Y, o sea, tú siempre has estado muy abierto a todo tipo. A lo mejor ves una tipografía 3D y te gusta, no sé. No sé, yo soy muy abierto en el sentido que yo, para escribir chorrada o poner like nada más, yo tengo que escribir con fundamento y largo. No me gusta escribir, dejar a un alumno que te escribe de Oaxaca, anda a saber qué pueblo de México, y te pregunta con todas las dificultades una cosa y tú le contestas con 2 palabras. No, yo le contesto como tiene que ser. Eso es lo que me conocen por eso, porque yo siempre he dado la clase del que me pide una ayuda. Generalmente son ayudas, gente que no tiene dónde sacar ideas o que no tienen quien le explique. Yo le explico, sí sé explicar. Entonces me gusta escribir y tengo mi vocación es de ser docente. Yo hubiera terminado maestro, como todas mis tías, son todas maestras rurales. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Aprovechando que tenemos aquí... Yo si tuviera unos señores como nosotros delante, los molería preguntas. Siempre lo digo, ¿eh? Venga, por ahí. Después se van a arrepentir, ¿eh? ¿Por qué no le pregunté vale. esto? Tenemos 5 minutillos y los aprovechamos, va. Bueno, antes de nada agradecerles por la charla porque estoy como estúpido todavía de lo que están diciendo, toda la información. Y quería hacer una pregunta a Alex, que está hablando de que la música, la moda tiene influencias por los tiempos. ¿En qué momento ves que está la tipografía, el diseño, hoy por hoy? Podemos hacerlo en 2020, con todo lo que pasó y todo está pasando. Bueno, yo creo que debido a las redes sociales y cómo la gente está utilizándolas y hay esa comunicación que se hace pues a veces escribiendo con los dedos y haciendo cosas que son extremadamente burdas y son, o sea, es el antidiseño casi, pero allá hay una estética que va, yo creo que a germinar en estilos que quizá también se ha visto, por ejemplo, en la portada del nuevo disco de Lady Gaga, es como una especie de butifarra galáctica que es una cosa, parece hecha con el dedo, pero está muy bien renderizada y demás. Entonces hay una estética así como de muy preciosista a la hora de ponerle efectos y demás, pero la ejecución es como de un churro patatero. Entonces es increíble que haya allí algo también, ¿no? Pero bueno, esto es lo que te puedo decir ahora que me ha llegado un poco, pero quién sabe. Yo pienso que también con realidad virtual se está empezando a trabajar mucho de una manera muy manual y eso también hace que te lo trabajes como una escultura y es interesante también porque la herramienta genera un estilo en sí y son estas herramientas del móvil y las nuevas historias que nos están como contaminando e influenciando un poco, ¿no? A la hora de hacer las letras también. Claro, de hecho los saltos tecnológicos siempre han supuesto un cambio, ¿no? Cuando aparece el lettering, que además hay el acuerdo entre el International Typer Corporation, ¿no? La ITC, y lettering es cuando se expanden las tipografías del expresionismo tipográfico de Estados Unidos, ¿no? De Lubanin y toda esta pandilla. Y luego aparece el ordenador y también cambia, ¿no? Ahora tú dices que quizás ese 3D podría ser un camino de evolución. Pienso que es un lienzo en blanco. Ajá. Yo creo que todo lo que se ha hecho seguirá avanzando,
pero allí se ha abierto una nueva puerta que bueno, pues quién sabe. Pero hay cosas por hacer allá que no se han hecho aún. ¿Alguien quiere...? Como que lo que yo veo, de mi humilde opinión, como Sí. que hubo un cansancio de lo que es digital, del plotter, como en el sign painting, que ellos dijeron, nos cansamos del plotter y todo pegado tan plástico, para ir a lo que es manual. Entonces como un revival de todo eso, lo retro. ¿Crees como que sale ese revival de lo retro, de lo manual, y lo agarra a lo digital, y después otra vez el manual se cuelga al digital, y como va agarrándose uno del otro? Sí, cuando lo que son modas y esa parte más expresiva del diseño, yo pienso que es muy anárquico. A veces hay ciclos que van así y luego otros que van... O sea, realmente es un poco impredecible y también es lo bonito, que no lo entiendes, ¿no? En cambio, hay otra parte que es la columna vertebral del diseño, que es más la funcional pura y dura, que no es tan expresiva, pero que esta sí que los pasos son como mucho más lógicos y ahí yo veo que sí, a nivel lo que se intenta pues es diseccionar la lógica de las cosas y demás, pero estas cosas de las que hablamos a veces es pues la chorrada más grande y se pone de moda y me parece un chiste y por eso es genial también, ¿no? Pero porque es muy, muy absurdo a veces también. Bueno, hemos vivido un tiempo del retro hipster, digamos, ¿no? Estamos saliendo de esa idea que el lettering volvió, ahí hace mucha gracia cuando ves las barberías, ¿no? Ahora de repente sí. las barberías en Barcelona vuelven a estar pintados los cristales a mano, etcétera. Quizás no es el fileteado porteño, pero sí que hay una cierta destreza, ¿no? La persona que ha generado esos cristales, si no es que son vinilos pegados, claro. Bueno, si no son vinilos pegados ya vale la pena, porque realmente ha hecho mucho mal el vinilo pegado, recortado. Oh, eso que viene en el catálogo, esta quiero bien corta ahí, pa. No. Sí que es verdad, que cada vez que hay un progreso tecnológico nos da la ventaja de que sea más accesible y demás, pero hay un artesano que muere, ¿no? Detrás de ello. Y siempre es como muy salvaje la profesión del diseño porque sí, es implacable, ¿no? Hay un avance y luego puede haber una cantidad de trabajadores de un oficio que pasan a ser inútiles. Yo creo que la tipografía y la caligrafía, que son hermanas, o hija y padre, o no sé cómo es el asunto, las tres formas, lettering, caligrafía y tipografía, van a seguir. No creo que llegue nada a cambiarla, ¿no? Lo que pasa es que se va a reproducir mucho más porque va a haber más maneras de reproducir, va a haber más lugares donde poner letras, va a haber más lugares, más gente que las haga, porque yo veo ¿cómo se llama esto? Donde enseño caligrafía, ¿cómo se llama? Doméstica, miles de alumnos, increíble. Y al principio decía, tú tienes que contestarle a cada uno. Le digo, pero por favor, hablé con la gente de una chica que hablaba como mexicana. Me dije, pues yo conozco a la gente de ahí. Me dice, tú puedes escribir una carta o algo, porque la gente quiere que tú le digas, ¿y cómo voy a hacer yo? Si no tengo, si yo digo voy a escribir a esta gente como yo escribo, yo al principio muchísimo. A todo el mundo le dejaba con todos los deberes hechos, le escribía, le explicaba paso por paso, pero es imposible que 1000 o 2000 alumnos que te estén mandando que tenga que decirle cómo está su R, cómo está su A. Y un momento, primero el saludo y qué sé yo, y la despedida ya tenemos media hora. No puedo, ¿no? Bueno, yo me quedaría con eso que has dicho al final, que las tres hermanas, el lettering, la caligrafía y la tipografía, están bien vivas. Sí, y larga vida, digamos, tiene muchos bailes para ir todavía. O sea, venga, muchas gracias por haber venido, gracias también a vosotros. Y sabéis que esta charla se va a grabar, a editar, y en unos días estará colgada en las redes. Otra vez gracias a Imagine Café y a estas sesiones, estas visiones creativas, este ciclo, por habernos invitado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.